El bebé del millonario mordió a todas las niñeras, pero sonrió a esta empleada. En los últimos 6 meses, 15 niñeras habían sido hospitalizadas por las mordeduras de un bebé de apenas 18 meses, y la número 16 acababa de salir corriendo de la mansión Mendoza con sangre goteando de su brazo derecho. Diego Mendoza observaba desde la ventana de su despacho cómo la mujer huía despavorida hacia la verja principal, maldiciendo en voz alta mientras sostenía su brazo herido. Era la tercera niñera que renunciaba esa semana. Su teléfono móvil no paraba de sonar con llamadas de la agencia de empleadas domésticas, pero Diego ya sabía lo que le dirían. No había más candidatas disponibles. «Señor Mendoza, necesitamos hablar urgentemente». La voz de la señora García, el ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. La mujer de 60 años llevaba trabajando para la familia durante más de 2 décadas, pero nunca la había visto tan preocupada como en los últimos meses. «¿Qué ocurre ahora, señora García?», preguntó Diego, sin apartar la mirada de la ventana. «Es sobre el pequeño Mateo, señor. La situación está empeorando cada día». Esta mañana mordió también al jardinero cuando intentó acercarse para saludarlo. Y ayer intentó morder a su propio pediatra durante la consulta. Diego se giró lentamente. Sus ojos oscuros reflejaban el cansancio de un hombre que llevaba meses sin dormir más de 3 horas seguidas. A los 32 años era el CEO más joven de una empresa tecnológica valorada en 1.000 millones de euros. Pero todo su éxito profesional parecía insignificante cuando no podía controlar el comportamiento de su propio hijo. «¿Dónde está Mateo ahora?», preguntó con voz ronca. «Encerrado en su habitación, señor. Lleva llorando desde que se fue la niñera. He intentado acercarme varias veces, pero...». La señora García se tocó instintivamente una pequeña venda en su muñeca. «También intentó morderme». Diego se pasó las manos por el cabello oscuro. Desde la muerte de su esposa Elena en un accidente de tráfico, cuando Mateo tenía apenas 6 meses, el bebé había desarrollado un comportamiento cada vez más agresivo. Los psicólogos infantiles hablaban de trauma, de duelo prematuro, de trastornos del apego, pero ninguna de sus teorías había servido para encontrar una solución práctica. «Señor, si me permite sugerirle algo», continuó el ama de llaves con cautela. «Diga lo que sea, señora García, estoy desesperado. Tal vez deberíamos considerar un internado especializado. Conozco una institución en Suiza que trabaja con casos difíciles como el de Mateo». La sugerencia cayó sobre Diego como un martillazo. La idea de separarse de su hijo, el único vínculo que le quedaba con Elena, le resultaba insoportable. Pero al mismo tiempo, sabía que la situación actual era insostenible. En ese momento, el llanto desgarrador de Mateo se intensificó desde el piso superior. Era un sonido que Diego había aprendido a reconocer. No era hambre, ni sueño, ni incomodidad física. Era pura rabia, frustración y dolor emocional, concentrados en los pulmones de un niño que aún no sabía hablar. «¿Ha llegado ya la nueva empleada de limpieza?», preguntó Diego, intentando cambiar de tema mientras se dirigía hacia las escaleras. «Sí, señor. Carmen Rodríguez, 24 años. Viene muy recomendada por la agencia. Está trabajando en el ala este de la casa». Diego asintió distraídamente. En los últimos meses había perdido la cuenta de cuántas empleadas habían pasado por su casa. La mayoría duraban apenas unos días antes de pedir el traslado a otra residencia, alegando que el ambiente era demasiado tenso debido a los constantes llantos del bebé. Subió las escaleras de mármol de 2 en 2, siguiendo el sonido del llanto que parecía atravesar las paredes. Al llegar al pasillo del segundo piso, se detuvo frente a la puerta de la habitación de Mateo. Durante unos segundos, simplemente permaneció allí, con la mano en el pomo dorado, reuniendo valor para enfrentarse una vez más a la mirada de resentimiento de su propio hijo.
Cuando finalmente abrió la puerta, encontró la habitación exactamente como esperaba. Juguetes esparcidos por el suelo, algunos rotos por la frustración del niño, y Mateo de pie en su cuna, agarrado a los barrotes como un pequeño prisionero, con el rostro rojo por el llanto y las lágrimas corriendo por sus mejillas. En el momento en que Mateo vio a su padre, el llanto se intensificó aún más. Extendió sus bracitos hacia Diego, pero cuando éste se acercó para levantarlo, el niño intentó morderle la mano. Era el mismo patrón de siempre. Quería afecto, pero al mismo tiempo lo rechazaba con violencia. «Mateo, por favor», murmuró Diego, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «Papá está aquí, no voy a hacerte daño». Pero el niño no parecía escucharlo. Sus ojos, del mismo color oscuro que los de su padre, brillaban con una intensidad perturbadora para alguien tan pequeño. Era como si hubiera una tormenta constante en el interior de aquel cuerpecito, una tormenta que nadie había logrado calmar. Diego se sentó en la mecedora junto a la ventana, la misma donde Elena solía amamantar a Mateo durante sus primeros meses de vida. Recordó cómo su esposa le había dicho una vez que los bebés podían sentir las emociones de sus padres, que eran como pequeñas esponjas que absorbían todo el amor y toda la angustia del entorno. «Tal vez es mi culpa», pensó Diego mientras observaba a su hijo continuar llorando. «Tal vez puede sentir mi desesperación, mi frustración, mi fracaso como padre». El llanto de Mateo resonaba por toda la mansión, un recordatorio constante de que, a pesar de toda su riqueza y poder, Diego Mendoza había encontrado finalmente un problema que el dinero no podía resolver. Carmen Rodríguez terminaba de limpiar los cristales del salón principal cuando escuchó pasos apresurados en el pasillo. Llevaba apenas 3 horas trabajando en la mansión Mendoza, pero ya había notado algo extraño en el ambiente. Un silencio tenso que se rompía ocasionalmente por llantos desgarradores provenientes del piso superior. «¿Es normal que un bebé llore tanto?», le había preguntado a Esperanza, la cocinera, mientras almorzaba en la cocina del servicio. «Ay, niña, mejor no preguntes», había respondido la mujer mayor persignándose. «Ese pequeño es diferente. Ha hecho que muchas buenas empleadas se vayan de aquí corriendo». Ahora, mientras doblaba cuidadosamente los paños de limpieza, Carmen reflexionaba sobre las palabras de Esperanza. Había crecido en un barrio humilde de Madrid, siendo la mayor de 4 hermanos. Desde los 12 años había cuidado bebés y niños pequeños para ayudar a su familia económicamente. Jamás había conocido a un niño que no pudiera calmar con paciencia y cariño. El sonido de una puerta cerrándose con fuerza en el piso superior interrumpió sus pensamientos. Después, silencio absoluto. Un silencio aún más inquietante que los llantos anteriores. Carmen subió las escaleras con sigilo, llevando consigo el carrito de limpieza. Según sus instrucciones, debía limpiar las habitaciones del segundo piso mientras la familia no estuviera presente. El ama de llaves le había advertido específicamente que evitara la habitación del bebé, pero la curiosidad y su instinto maternal la empujaban hacia adelante. Al llegar al pasillo superior, se detuvo frente a una puerta entreabierta. A través de la rendija podía ver parte de una habitación infantil, paredes pintadas de azul cielo con nubes blancas, una cuna de madera tallada y juguetes esparcidos por una alfombra mullida. Era una habitación que cualquier niño envidiaría, pero algo en el ambiente le resultaba melancólico. De repente, escuchó un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo. Carmen empujó suavemente la puerta y asomó la cabeza. Lo que vio la dejó sin aliento. Un niño pequeño, vestido con un pijama de ositos azules, había trepado fuera de su cuna y estaba sentado en el suelo, rodeado de libros que aparentemente había tirado desde una estantería baja.
El pequeño tenía el cabello oscuro y rizado, pegado a la frente por el sudor de tanto llorar. Sus mejillas estaban coloradas y tenía los ojos hinchados, pero había algo en su expresión que no era rabia o berrinche. Carmen, con su experiencia cuidando niños, reconoció inmediatamente lo que veía: soledad profunda y confusión. «Hola, pequeño», susurró Carmen, entrando lentamente a la habitación. «¿Qué haces ahí sentadito en el suelo?» El niño levantó la mirada hacia ella. Por un momento ambos se observaron en silencio. Carmen notó que los ojos del pequeño eran del color del chocolate, iguales a los del señor Mendoza, pero mucho más vulnerables. «¿Cómo te llamas, cielo?», preguntó Carmen, acuclillándose a varios metros de distancia para no asustarlo. El niño no respondió, por supuesto. Era demasiado pequeño para hablar con claridad, pero tampoco lloró, ni mostró signos de agresividad. Simplemente la observaba con una intensidad inusual para su edad. Carmen comenzó a recoger los libros del suelo, hablándole suavemente mientras trabajaba. «Vaya, vaya, ¿cuántos libros bonitos tienes? Este tiene un osito, ¿ves? Y este otro tiene un patito amarillo. ¿Te gustan los patitos?». Para su sorpresa, el niño estiró la manita hacia el libro del patito. Carmen se lo acercó lentamente, manteniendo la distancia. «Es precioso, ¿verdad? Mi hermano pequeño, Javier, también tenía un libro así cuando era bebé. Le encantaba que le contara el cuento antes de dormir». Mientras hablaba, Carmen notó que el niño parecía relajarse. Sus hombros se bajaron, su respiración se volvió más tranquila y por primera vez desde que había entrado a la habitación no parecía un pequeño animal acorralado. «¿Quieres que te cuente el cuento del patito?», preguntó Carmen, sentándose en el suelo a una distancia prudencial. El niño asintió levemente con la cabeza. Carmen sintió una punzada de emoción. Después de todo lo que había escuchado sobre el comportamiento agresivo de este pequeño, parecía completamente normal. Comenzó a narrar la historia del patito amarillo, usando diferentes voces para los personajes y gesticulando suavemente. El niño la observaba con atención absoluta, como si cada palabra fuera un tesoro. Gradualmente, Carmen fue acercándose un poco más, hasta quedar sentada a apenas 1 metro de distancia. Y entonces el patito encontró a su mamá, que lo estaba buscando por todo el estanque, continuó Carmen con voz melodiosa. «Mi pequeño», le dijo mamá Pata, y lo abrazó muy fuerte, muy fuerte. Al decir esto, notó que los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero no de rabia como antes, sino de una tristeza profunda que partía el corazón. Carmen comprendió inmediatamente. Este pequeño echaba de menos a su madre. Sin pensarlo 2 veces, extendió los brazos hacia él. «¿Quieres un abrazo, pequeño? Los abrazos curan las penas». El niño la miró durante unos segundos que parecieron eternos. Después, lentamente, gateó hacia ella y se acurrucó en sus brazos. Carmen lo abrazó con ternura, sintiendo cómo el cuerpecito tenso del pequeño se relajaba completamente contra su pecho. «Tranquilo, cielo, todo va a estar bien», le susurró, acariciando suavemente sus rizos húmedos. «Carmen está aquí contigo». Por primera vez en meses, la mansión Mendoza se llenó de un silencio pacífico. El niño se había quedado dormido en brazos de Carmen, respirando suavemente, con una expresión serena que transformaba completamente su rostro. Carmen permaneció inmóvil, meciendo suavemente al pequeño, cuando escuchó pasos en el pasillo. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que había desobedecido las instrucciones directas del ama de llaves. Pero cuando levantó la mirada hacia la puerta, lo que vio la dejó paralizada. Diego Mendoza estaba de pie en el umbral, con los ojos muy abiertos, observando una escena que no había presenciado desde la muerte de su esposa.
Su hijo durmiendo pacíficamente en brazos de otra persona, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Diego Mendoza permaneció inmóvil en el marco de la puerta, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Llevaba 18 meses esperando ver exactamente esa escena, su hijo durmiendo tranquilo, sin tensión en sus pequeños puños, sin lágrimas secas en sus mejillas, simplemente en paz. Carmen levantó la vista hacia él con expresión de disculpa, sus mejillas sonrojándose ligeramente. «Señor Mendoza, yo lo siento mucho. Sé que no debería estar aquí, pero escuché ruidos y pensé que tal vez...» Diego alzó la mano suavemente, pidiendo silencio. Su voz, cuando finalmente habló, salió como un susurro áspero. «¿Cuánto tiempo lleva dormido así?» «Aproximadamente 20 minutos, señor. Se quedó dormido después de que le contara un cuento». Diego entró lentamente en la habitación, sus zapatos de cuero apenas haciendo ruido sobre la alfombra. Se sentó en el borde de la cama, observando el rostro relajado de Mateo. Era la primera vez en meses que podía contemplar a su hijo sin ver rastros de frustración o dolor en sus facciones. «¿Le contó un cuento?», preguntó con incredulidad genuina en la voz. «Sí, señor, el del patito amarillo que busca a su mamá. Parece que le gustó mucho». Diego cerró los ojos por un momento. Elena solía contarle ese mismo cuento a Mateo cuando era recién nacido. ¿Sería posible que el niño lo recordara de alguna manera? «Señor Mendoza». Carmen dudó antes de continuar. «¿Puedo preguntarle qué le ocurre exactamente a Mateo? La señora García mencionó que tiene problemas de comportamiento, pero conmigo se portó como cualquier bebé normal». Diego la estudió detenidamente por primera vez. Carmen aparentaba 20 y pocos años, tenía el cabello castaño recogido en una coleta práctica y ojos verdes que irradiaban sinceridad. Vestía el uniforme estándar de las empleadas domésticas, pero había algo en su postura, en la forma natural con que sostenía a Mateo, que le recordaba dolorosamente a Elena. «Su madre murió cuando él tenía 6 meses», explicó Diego con voz pausada. «Desde entonces, Mateo ha desarrollado una agresividad extrema hacia cualquier persona que intente cuidarlo. Ha mordido a 15 niñeras, 3 médicos, el ama de llaves, el jardinero, prácticamente a todos los que se acercan a él». Carmen frunció el ceño, procesando la información. ¿Ha considerado la posibilidad de que no sea agresividad real, sino miedo? Miedo. Los psicólogos hablan de trauma, de trastorno del apego, pero nunca mencionaron miedo. Verá, señor Mendoza, yo soy la mayor de 4 hermanos. He cuidado niños desde que tengo memoria, y he aprendido que los pequeños que han perdido a sus madres a veces desarrollan una forma de autoprotección muy particular. Atacan antes de ser abandonados, porque en su mente infantil todas las figuras maternas van a desaparecer eventualmente. Diego la miró con renovado interés. Esta joven empleada doméstica acababa de articular algo que ningún especialista con títulos universitarios había logrado explicar de manera tan clara. «Pero usted, él no la atacó a usted». Carmen sonrió suavemente, acariciando la espalda de Mateo con movimientos circulares. «Tal vez porque no me acerqué como niñera. Me acerqué como alguien que simplemente quería conocerlo, sin expectativas, sin la intención de reemplazar a nadie». En ese momento, Mateo se removió ligeramente en brazos de Carmen, emitiendo un pequeño suspiro. Sus párpados se agitaron como si estuviera soñando. Diego contuvo la respiración, esperando que despertara llorando como siempre hacía, pero el niño simplemente se acomodó mejor contra el pecho de Carmen y continuó durmiendo. «Esto es imposible», murmuró Diego, más para sí mismo que para Carmen. Los médicos dijeron que necesitaría años de terapia, posiblemente medicación. Incluso mencionaron un internado especializado. ¿Un internado?
Carmen no pudo ocultar su sorpresa y Diego notó cierta indignación. Señor Mendoza, con todo respeto, Mateo no necesita estar lejos de usted. Necesita sentirse seguro de que no va a ser abandonado nuevamente. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante meses había considerado todas las opciones profesionales. Había gastado una fortuna en consultas médicas y tratamientos especializados, pero nunca había contemplado la posibilidad más simple, que su hijo simplemente necesitara sentirse amado sin condiciones. ¿Cómo puede estar tan segura de eso? Apenas lleva unas horas conociéndolo. Carmen lo miró directamente a los ojos, sin intimidarse por su posición o su tono ligeramente defensivo. Porque cuando me abrazó, no lo hizo como un niño agresivo o traumatizado. Lo hizo como un niño que llevaba mucho tiempo esperando que alguien lo sostuviera sin esperar nada a cambio. El silencio se extendió entre ambos. Diego observó cómo Carmen mecía suavemente a Mateo, tarareando en voz baja una melodía que no reconocía, pero que parecía hipnotizar al niño. Era evidente que tenía un talento natural, algo que no se podía aprender en libros o universidades. ¿Dónde aprendió tanto sobre niños?, preguntó finalmente. En mi barrio, señor Mendoza. Cuando tu madre trabaja 14 horas diarias para mantener a la familia, aprendes a cuidar a tus hermanos pequeños. Cuando tus vecinas necesitan que alguien cuide a sus hijos, mientras limpian oficinas por las noches, te conviertes en niñera sin darte cuenta. No tengo títulos universitarios, pero tengo experiencia real. Diego asintió lentamente. Había algo refrescantemente honesto en la forma de hablar de Carmen, muy diferente al lenguaje técnico y las teorías complicadas de los especialistas que había consultado. Carmen, comenzó a decir, pero se detuvo al darse cuenta de que era la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta. Sí, señor, ¿estaría dispuesta a quedarle con Mateo mientras yo trabajo esta tarde? Solo por unas horas para ver si... Por supuesto, señor Mendoza. Sería un honor. Diego sintió una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Por primera vez en meses, la idea de dejar a su hijo con alguien no le provocaba una sensación de pánico total. Hay algo más que debes saber, añadió Carmen suavemente. Cuando le conté el cuento del patito que busca a su mamá, Mateo se echó a llorar. Pero no era llanto de rabia, era llanto de pena. Creo que entiende más de lo que todos pensamos sobre lo que pasó con su madre. Diego cerró los ojos, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Elena había tenido razón. Los bebés eran mucho más perceptivos de lo que la gente creía. Mateo había estado llorando de dolor todo este tiempo, y todos habían interpretado su dolor como agresividad. 3 horas después, Diego regresaba de sus reuniones con una sensación completamente nueva. Por primera vez en meses, no había revisado obsesivamente su teléfono esperando llamadas de emergencia desde casa. Durante toda la junta directiva, una parte de su mente había permanecido tranquila, confiando en que Mateo estaba en buenas manos. Al entrar por la puerta principal, fue recibido por un sonido que no escuchaba desde antes de la muerte de Elena. Risas infantiles mezcladas con una voz femenina cantando suavemente. Siguió el sonido hasta el jardín trasero, donde se detuvo en seco al ver la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Carmen estaba sentada en el césped, con las piernas cruzadas, mientras Mateo gateaba alrededor de ella, persiguiendo burbujas de jabón que flotaban en el aire dorado del atardecer. El niño emitía pequeños chillidos de alegría cada vez que lograba atrapar una burbuja, y Carmen aplaudía, celebrando cada uno de sus logros como si fuera el descubrimiento más importante del mundo. «Muy bien, campeón», exclamaba Carmen. «Eres el cazador de burbujas más rápido de todo Madrid». Mateo se giró hacia ella con una sonrisa radiante, sus mejillas rosadas por la actividad y sus rizos brillando bajo la luz del sol.
Era la sonrisa más amplia y genuina que Diego había visto en el rostro de su hijo desde no podía recordar cuándo. ¿Quieres más burbujas, pequeño?, preguntó Carmen, sumergiendo el aro plástico en la solución jabonosa. Mateo aplaudió torpemente con sus manitas regordetas, balbuceando algo que sonaba vagamente como «ma, ma». Diego sintió que el corazón se le paralizaba. Mateo había dicho «mama» por primera vez y se lo había dicho a Carmen. Carmen pareció notar la importancia del momento también, porque se quedó inmóvil por unos segundos, con el aro de burbujas suspendido en el aire. Después, con una sonrisa tierna, se acercó al niño y le acarició la cabeza. «¡Ay, tesoro mío, qué lindo eres!», le dijo con voz emocionada. «Tu papá va a estar tan orgulloso cuando sepa que ya dices palabritas». Diego carraspeó suavemente para anunciar su presencia. Carmen se sobresaltó ligeramente y comenzó a levantarse, pero él le hizo un gesto para que permaneciera sentada. «No se levante, por favor. No quiero interrumpir esto», dijo, señalando la escena idílica con una mezcla de asombro y algo que no se atrevía a identificar como esperanza. «Señor Mendoza, ha vuelto más temprano de lo esperado», dijo Carmen con un ligero rubor en las mejillas. «Espero que no le moleste que hayamos salido al jardín». Hacía un día tan hermoso y Mateo parecía tener ganas de tomar aire fresco. «¿Cómo ha estado?», preguntó Diego, acercándose lentamente. «Maravilloso. Durmió 2 horas seguidas después de que usted se fuera. Cuando despertó, almorzó toda su papilla sin protestar, e incluso intentó usar la cuchara él solito. Después estuvimos jugando en el salón con bloques de construcción, y hace media hora salimos aquí». Diego se sentó en una de las sillas de hierro forjado que rodeaban la mesa del jardín, observando cómo Mateo continuaba persiguiendo burbujas con determinación infantil. «Carmen, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Por supuesto, señor. ¿Tiene hijos propios?». Carmen negó con la cabeza, una sombra fugaz cruzando por su rostro. «No, señor. Nunca he estado casada. He dedicado la mayor parte de mi vida adulta a cuidar a mis hermanos y ayudar a mi familia económicamente. Los hijos, bueno, siempre pensé que llegarían más adelante, cuando las circunstancias fueran mejores. Pero es evidente que tiene un don natural con los niños. ¿Nunca consideró estudiar para ser maestra o educadora infantil?». Carmen soltó una risa suave, pero sin amargura. «Señor Mendoza, cuando tu familia depende de cada euro que ganas para pagar el alquiler y poner comida en la mesa, los sueños de estudiar una carrera universitaria quedan en segundo plano. Terminé el instituto trabajando por las tardes en una guardería del barrio. Aprendí más sobre niños en esos 2 años que lo que cualquier libro podría enseñarme». Diego asintió, sintiéndose levemente avergonzado por su pregunta. Su mundo de privilegios y oportunidades ilimitadas a veces le hacía olvidar las realidades económicas que enfrentaban la mayoría de las personas. En ese momento, Mateo gateó directamente hacia su padre, algo que no había hecho voluntariamente en meses. Diego contuvo la respiración, esperando el rechazo habitual, pero para su asombro, el niño se incorporó agarrándose de sus pantalones y lo miró con curiosidad, no con hostilidad. «Hola, pequeño», murmuró Diego con voz temblorosa. Mateo balbuceó algo incomprensible y después señaló hacia Carmen, como si estuviera intentando presentársela a su padre. «Sí, campeón», dijo Diego, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Carmen es muy especial, ¿verdad?». Carmen se acercó y se sentó en el césped junto a ellos. «¿Sabe qué he notado hoy, señor Mendoza? Mateo es increíblemente inteligente para su edad. Ha resuelto rompecabezas que normalmente les cuestan trabajo a niños de 2 años. Y tiene una concentración extraordinaria cuando algo realmente le interesa.
¿En serio? Los médicos siempre se han enfocado en sus problemas de comportamiento. Nunca han mencionado sus habilidades. Tal vez porque nunca lo han visto en un ambiente donde se sienta seguro para mostrar lo que realmente puede hacer, sugirió Carmen. Un niño que vive en constante estado de alerta no puede desarrollar su potencial cognitivo completamente. Diego observó a su hijo, que ahora estaba sentado entre los dos adultos, mirando alternativamente a uno y otro, como si estuviera siguiendo la conversación. Por primera vez, Diego pudo ver más allá del comportamiento problemático y reconocer la inteligencia brillante que brillaba en los ojos oscuros de Mateo. «Carmen, necesito hacerle una propuesta», dijo Diego de repente. «Lo que ha logrado hoy con Mateo es un milagro. Quiero ofrecerle un puesto permanente como cuidadora principal de mi hijo». Carmen parpadeó, claramente sorprendida. «Señor Mendoza, yo no soy una niñera profesional. No tengo certificaciones ni referencias de agencias especializadas. No me importan las certificaciones, me importan los resultados. En un día ha conseguido lo que especialistas con años de formación no lograron en meses. Pero, ¿qué dirá la señora García y el resto del personal? Yo solo soy una empleada de limpieza». Diego se inclinó hacia adelante, su expresión completamente seria. «Carmen, mi hijo es lo más importante en mi vida. Si usted puede darle la estabilidad emocional que necesita, todo lo demás son detalles menores que se pueden resolver». Mateo eligió ese momento para gatear hacia Carmen y acurrucarse contra su lado, como si hubiera entendido la conversación y estuviera expresando su propia opinión al respecto. Carmen miró al niño, después a Diego, y finalmente asintió lentamente. «Si realmente cree que puedo ayudar a Mateo, acepto, señor Mendoza, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que usted participe activamente en el proceso. Mateo no necesita solo una cuidadora, necesita reconectar con su padre también». Diego sintió un nudo en la garganta. Durante meses había evitado pasar tiempo de calidad con su hijo, convencido de que su presencia solo empeoraba las cosas. Pero viendo la tranquilidad con la que Mateo se comportaba en ese momento, se dio cuenta de que tal vez había estado huyendo de sus propios miedos más que protegiendo a su hijo. Una semana después, la mansión Mendoza había experimentado una transformación radical. Los pasillos que antes resonaban con llantos desesperantes ahora se llenaban de balbuceos alegres y el suave murmullo de Carmen cantando canciones infantiles. La tensión que había dominado la casa durante meses se había desvanecido como niebla al amanecer. Diego bajaba las escaleras cada mañana con una sensación que había olvidado por completo: expectativa positiva. En lugar de temer los reportes diarios de incidentes y crisis, esperaba con ansias los pequeños logros que Carmen compartía con él cada tarde. «Buenos días, señor Mendoza». Lo saludó Carmen desde el salón, donde estaba sentada en el suelo, construyendo una torre de bloques coloridos junto a Mateo. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo amaneció nuestro pequeño arquitecto?» Carmen sonrió, señalando la estructura tambaleante que Mateo había creado con ayuda mínima. Hoy construyó una torre de 6 bloques sin que se cayera. Ayer apenas lograba 3. Su coordinación motora mejora cada día. Diego se arrodilló junto a ellos, observando cómo su hijo colocaba cuidadosamente un bloque amarillo encima de uno rojo. La concentración en el rostro pequeño era intensa, y cuando logró mantener el equilibrio, Mateo aplaudió triunfante. «¡Bravo, campeón!», exclamó Diego, y su recompensa fue una sonrisa radiante de su hijo. Era increíble cómo estas interacciones simples, que antes parecían imposibles, ahora fluían naturalmente entre padre e hijo. «Señor Mendoza», dijo Carmen con cierta timidez en la voz, «¿podríamos hablar sobre algo importante?» «Por supuesto. ¿Ocurre algo?» Carmen miró hacia Mateo, que estaba completamente absorto en su juego, antes de continuar.
He estado observando a Mateo muy atentamente esta semana y creo que está listo para el siguiente paso en su desarrollo social. ¿Qué tipo de siguiente paso? Interacción con otros niños de su edad. Ha estado tan aislado debido a su comportamiento anterior que no ha tenido oportunidad de socializar, pero ahora que está más estable emocionalmente, pienso que le beneficiaría conocer a otros pequeños. Diego frunció el ceño, sintiendo una familiar punzada de ansiedad. Carmen, ¿no cree que es demasiado pronto? Han pasado solo 7 días desde que las cosas mejoraron. ¿Y si vuelve a mostrar agresividad con otros niños? Entiendo su preocupación, señor Mendoza, pero manteniendo a Mateo en un ambiente completamente controlado, podríamos estar limitando su crecimiento. Los niños aprenden habilidades sociales fundamentales jugando con sus pares. Diego se pasó la mano por el cabello, un gesto que Carmen había aprendido a reconocer como señal de que estaba procesando información difícil. ¿Qué propone exactamente? Hay un parque infantil cerca de mi barrio donde las madres del vecindario llevan a sus hijos por las tardes. Pensé que podríamos llevar a Mateo allí, solo por 1 hora, para ver cómo reacciona. Yo estaría con él todo el tiempo, y si muestra cualquier signo de incomodidad, nos iríamos inmediatamente. La idea de exponer a Mateo al mundo exterior después de meses de aislamiento protector aterrorizaba a Diego, pero al mismo tiempo sabía que Carmen tenía razón. Su hijo no podía vivir en una burbuja para siempre, y si otros padres reconocen quién soy, la prensa financiera ha publicado muchas fotos mías últimamente debido a la expansión de la empresa. Carmen lo miró con comprensión. Podríamos ir vestidos casualmente, sin el coche oficial. Nadie esperaría encontrar al CEO de una empresa multimillonaria en un parque público de barrio. Mateo eligió ese momento para gatear hacia su padre y tirar suavemente de su corbata, como si estuviera participando en la conversación. Diego lo levantó en brazos, sorprendiéndose una vez más de lo natural que se había vuelto este gesto. ¿Qué opinas, pequeño? ¿Te gustaría conocer a otros niños? Mateo balbuceó alegremente y señaló hacia la ventana, como si hubiera entendido la propuesta. Está bien, dijo Diego finalmente, pero iremos todos juntos. Quiero estar presente la primera vez. El rostro de Carmen se iluminó. Perfecto. ¿Qué le parece esta tarde, después de su siesta? 2 horas más tarde, Diego se encontraba en una situación completamente surrealista, sentado en un banco de madera desgastado en un pequeño parque público, vestido con vaqueros y una camisa casual, observando cómo Carmen ayudaba a Mateo a deslizarse por un tobogán diminuto. El contraste con su vida habitual era asombroso. Normalmente, a esa hora estaría en reuniones de alta importancia, tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados y millones de euros. En cambio, aquí estaba, completamente absorto, observando cómo su hijo experimentaba la simple alegría de jugar en arena. «¡Mira, papá!», gritó Carmen alzando a Mateo hacia él. «¡Le encanta el columpio!». Diego sonrió, sintiendo una calidez extraña en el pecho. Carmen había comenzado a referirse a él como papá cuando hablaba con Mateo, y aunque inicialmente le había resultado extraño, ahora encontraba que le gustaba escucharlo. Otros niños comenzaron a acercarse curioso a Mateo. Una niña pequeña de aproximadamente 2 años, con coletas rubias, se acercó ofreciendo un cubo de plástico rojo. Diego se tensó inmediatamente, listo para intervenir si Mateo mostraba signos de agresividad. Pero lo que presenció lo dejó sin aliento. Su hijo tomó el cubo con cuidado, lo examinó por un momento y después se lo devolvió a la niña con algo que parecía ser una sonrisa tímida. «Increíble», murmuró Diego para sí mismo. Carmen se acercó al banco donde él estaba sentado. ¿Ve lo que está pasando? Mateo no era agresivo por naturaleza, era defensivo porque se sentía amenazado.
Ahora que se siente seguro, su verdadera personalidad puede emerger. ¿Y cuál es su verdadera personalidad? Es gentil, curioso, inteligente y sorprendentemente empático para su edad. Observe cómo interactúa con esa niña. Diego siguió la mirada de Carmen y vio que Mateo había comenzado a apilar bloques de arena junto a la niña, imitando sus movimientos y balbuceando como si estuvieran manteniendo una conversación seria sobre arquitectura infantil. «Carmen», comenzó Diego, pero se detuvo, inseguro de cómo expresar lo que sentía. «Sí, señor Mendoza. En una semana usted ha logrado algo que yo creía imposible. Ha devuelto a mi hijo... Ha devuelto la felicidad a nuestra casa». Carmen se sonrojó ligeramente. «No he hecho nada extraordinario, señor. Simplemente he tratado a Mateo como lo que es, un niño normal que necesitaba sentirse amado incondicionalmente. Pero es más que eso», insistió Diego. «Usted ha visto potencial donde otros solo veían problemas. Ha tenido paciencia donde yo perdí la esperanza». Se quedaron en silencio por unos momentos, observando cómo Mateo continuaba jugando pacíficamente con los otros niños. La escena era tan normal, tan perfectamente ordinaria, que Diego sintió una emoción abrumadora. «¿Puedo confesarle algo, Carmen?» «Por supuesto». Había comenzado a creer que era un fracaso como padre, que tal vez Mateo estaría mejor sin mí, en alguna institución especializada donde supieran cómo manejar su comportamiento. Carmen lo miró con ojos comprensivos. «El amor de un padre nunca es un fracaso, señor Mendoza. A veces simplemente necesitamos ayuda para encontrar la manera correcta de expresarlo». Diego asintió, sintiendo que algo dentro de su pecho se aflojaba después de meses de tensión constante. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó. «¿Qué? Por primera vez desde la muerte de Elena, puedo imaginar un futuro donde Mateo y yo seamos realmente felices». 3 semanas habían transcurrido desde aquel primer día en el parque y la rutina diaria en la mansión Mendoza había adquirido un ritmo armonioso que Diego jamás creyó posible. Sin embargo, esa mañana de jueves algo había cambiado en el ambiente. Carmen parecía distante, y aunque mantenía su profesionalismo habitual con Mateo, Diego notaba una tristeza sutil en sus ojos verdes. «Carmen, ¿se encuentra bien?», preguntó Diego mientras desayunaban en la terraza. Mateo estaba sentado en su trona, comiendo alegremente trozos de fruta que Carmen había cortado en formas divertidas. «Estoy perfectamente, señor Mendoza», respondió Carmen, pero evitó su mirada mientras limpiaba las manos pegajosas de Mateo. Diego frunció el ceño. Había aprendido a leer las expresiones de Carmen durante estas semanas de convivencia, y definitivamente algo la preocupaba. «¿Ha tenido noticias de su familia? ¿Está todo bien en casa?». Carmen vaciló antes de responder. «Mi hermano pequeño, Javier, ha conseguido una beca parcial para estudiar ingeniería en la Universidad Complutense. Es una oportunidad increíble para él». «Esas son noticias maravillosas», dijo Diego genuinamente complacido. «Debe estar muy orgullosa». «Lo estoy», murmuró Carmen, «pero la beca solo cubre la matrícula. Necesita dinero para libros, material, transporte y tal vez alojamiento si consigue entrar en una residencia estudiantil». Diego comenzó a entender el dilema. Carmen llevaba años sacrificando sus propios sueños para apoyar a su familia y ahora se enfrentaba a una encrucijada difícil. ¿Cuánto dinero necesitaría Javier? Carmen se sonrojó intensamente. «Señor Mendoza, no pretendía... No estaba pidiendo ayuda financiera, solo estaba explicando por qué he estado algo distraída. Lo sé, pero me gustaría ayudar, si me lo permite. No puedo aceptar caridad, señor. Ya me paga mucho más de lo que cualquier cuidadora ganaría normalmente». Diego se inclinó hacia adelante en su silla. «Carmen, no sería caridad. Sería una inversión en la educación de un joven talentoso.
hermano de la persona que salvó la cordura de mi familia. Considérelo una beca de la Fundación Mendoza. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que intentó contener. Señor Mendoza, es usted muy generoso, pero nada, interrumpió Diego suavemente. Su hermano merece esa oportunidad, y usted merece no tener que elegir entre el futuro de su familia y su trabajo aquí. Mateo, ajeno a la conversación emocional que se desarrollaba a su alrededor, comenzó a golpear su taza de leche contra la bandeja de la trona, produciendo un ritmo alegre que hizo sonreír involuntariamente a ambos adultos. «Mire eso», dijo Diego, señalando a su hijo. «Tiene sentido del ritmo. Tal vez sea un músico nato». Carmen se secó discretamente las lágrimas con el dorso de la mano. O tal vez simplemente le gusta hacer ruido como cualquier niño de su edad. Rió suavemente. En ese momento, la señora García apareció en la terraza con expresión preocupada. «Señor Mendoza, acaba de llamar su asistente. Dice que es urgente». Diego suspiró. Las llamadas urgentes de Cristina, su asistente ejecutiva, habían disminuido considerablemente desde que su vida doméstica se había estabilizado, pero cuando ocurrían, generalmente significaban crisis genuinas. Dijo de qué se trataba. Algo sobre una reunión de emergencia con los inversionistas japoneses. Aparentemente hay problemas con el contrato de expansión a Asia. Diego miró a Carmen con expresión de disculpa. «Tengo que irme inmediatamente. Esta reunión podría determinar el futuro de la expansión internacional de la empresa». «Por supuesto, señor Mendoza. Mateo y yo estaremos bien». «¿Estará aquí cuando regrese esta noche?» Carmen asintió, pero Diego notó una sombra fugaz en su expresión que no supo interpretar. 8 horas después, Diego regresaba a casa mentalmente agotado. La reunión con los inversionistas japoneses había sido intensa, requiriendo toda su concentración y habilidades diplomáticas para salvar un contrato de 50 millones de euros. Durante años, este tipo de victorias profesionales habían sido su única fuente de satisfacción personal. Ahora, lo único que deseaba era llegar a casa y ver las sonrisas de Mateo y Carmen. Sin embargo, al entrar en la mansión, lo recibió un silencio inusual. Normalmente, a esa hora Mateo estaría cenando mientras Carmen le contaba cuentos o cantaba canciones. Siguió el sonido de voces apagadas hasta el salón principal, donde encontró una escena que lo desconcertó completamente. Carmen estaba sentada en el sofá con Mateo en brazos, pero no estaba sola. Un hombre joven, de aproximadamente 20 años, con rasgos similares a los de Carmen, estaba sentado frente a ella. Entre ambos había una tensión palpable. «Señor Mendoza», dijo Carmen, levantándose rápidamente. «Le presento a mi hermano Javier. Vino a visitarme después de recibir noticias sobre la beca». Javier se puso de pie y extendió la mano hacia Diego con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. «Encantado de conocerle, señor Mendoza. Carmen me ha hablado mucho de usted y de Mateo». «El placer es mío, Javier. Carmen me contó sobre su beca en ingeniería. Felicitaciones». «Gracias, señor. Pero he venido a hablar con Carmen sobre algo importante». Diego notó que Carmen evitaba su mirada nuevamente y una sensación incómoda comenzó a formarse en su estómago. «¿De qué se trata?» Javier miró a su hermana antes de continuar. «Señor Mendoza, mi familia está tremendamente agradecida por todo lo que ha hecho por Carmen y por ofrecerse a ayudar con mis estudios. Pero no podemos aceptar su generosidad». «¿Por qué no?» «Porque no es justo para Carmen», respondió Javier con voz firme. «Ella ha sacrificado demasiado por nosotros durante demasiados años. Ha trabajado desde que era una adolescente para mantenernos. Ha renunciado a sus propios sueños. Ha pospuesto su propia vida una y otra vez».
Diego miró a Carmen, que tenía los ojos fijos en el suelo mientras mecía suavemente a Mateo. No entiendo cuál es el problema. El problema, continuó Javier, es que Carmen está enamorándose de usted y de Mateo, y eso la está atrapando en una situación que no puede terminar bien para nadie. Las palabras cayeron sobre el salón como una bomba silenciosa. Diego sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Carmen se puso completamente rígida, y Mateo, sensible a la tensión repentina, comenzó a inquietarse en sus brazos. «Javier, por favor», murmuró Carmen con voz apenas audible. «No, Carmen, alguien tiene que decirlo», insistió su hermano. «Ustedes dos viven en mundos completamente diferentes. Él es un millonario, tú eres una empleada doméstica. Esta situación solo puede terminar en dolor para ti, y no voy a permitir que sacrifiques tu corazón como has sacrificado todo lo demás por nuestra familia». Diego permaneció inmóvil, procesando las palabras de Javier. Durante semanas había sentido una conexión creciente con Carmen, pero había atribuido ese sentimiento a gratitud y admiración profesional. ¿Era posible que hubiera algo más profundo desarrollándose entre ellos? «Carmen», dijo finalmente con voz ronca, «¿es cierto lo que dice tu hermano?» Carmen levantó la mirada hacia él, y Diego vio en sus ojos verdes una vulnerabilidad que le partió el corazón. «Señor Mendoza, yo…», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Mateo eligió ese momento para extender sus bracitos hacia su padre, como si sintiera la necesidad de conectar a los dos adultos más importantes de su mundo. Diego lo tomó en brazos y por un momento los tres formaron un tabló perfecto de familia, uno que tanto Diego como Carmen habían comenzado a desear en secreto, pero que las circunstancias hacían parecer imposible. El silencio se extendió por el salón como una niebla espesa. Diego sostenía a Mateo contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su propio corazón mientras esperaba que Carmen respondiera a su pregunta. Los ojos de ella brillaban con lágrimas contenidas, y por primera vez desde que la conocía, parecía completamente vulnerable. Carmen tomó una respiración temblorosa. «No era mi intención que esto sucediera, señor Mendoza. Cuando acepté cuidar de Mateo, mi única intención era ayudar a un niño que necesitaba cariño. Pero usted y él, ustedes se convirtieron en algo que nunca esperé encontrar». Javier se acercó a su hermana y puso una mano protectora en su hombro. «Carmen ha estado despierta las últimas noches, atormentándose por estos sentimientos. No es justo para ella vivir con la esperanza de algo que sabemos que es imposible». Diego sintió una punzada de dolor ante las palabras de Javier. ¿Era realmente imposible? Durante estas semanas había comenzado a ver a Carmen no solo como la cuidadora de Mateo, sino como una mujer extraordinaria que había traído luz y calidez a su hogar devastado. «¿Por qué asumes que es imposible?», preguntó Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Javier lo miró con incredulidad. «Señor Mendoza, con todo respeto, usted vive en un mundo de lujo y poder. Carmen viene de un barrio obrero donde la gente lucha cada día para sobrevivir. Sus amigos, sus socios de negocios, la sociedad en general. ¿Realmente cree que aceptarían una relación entre ustedes dos? No me importa lo que piense la sociedad», respondió Diego con más firmeza de la que esperaba. «Tal vez a usted no le importe», intervino Carmen con voz suave pero decidida. «Pero a mí sí me importa lo que esto podría significar para su reputación y para el futuro de Mateo. Él merece crecer en un ambiente estable, no en medio de escándalos sociales». Diego se sentó en el sillón frente a ellos, aún sosteniendo a Mateo, quien parecía fascinated por la intensidad emocional de la conversación. «Carmen, durante meses viví en una pesadilla donde mi hijo me rechazaba,
y yo me hundía en la desesperación. Usted no solo sanó a Mateo, me sanó a mí también. ¿Cómo puedo ignorar eso? Porque la gratitud no es amor, señor Mendoza, dijo Carmen, con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Y yo no quiero ser amada por gratitud o conveniencia. Merezco algo real, algo genuino. Las palabras de Carmen golpearon a Diego como un martillo. Tenía razón. ¿Sus sentimientos hacia ella eran realmente amor o simplemente gratitud mezclada con la comodidad de tener a alguien que resolvía sus problemas? ¿Y qué sientes tú realmente por mí?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Carmen cerró los ojos por un momento antes de responder. Siento que cuando usted entra a una habitación, el mundo se vuelve más brillante. Siento que cuando me mira y sonríe, todo el cansancio de años trabajando para mantener a mi familia desaparece. Siento que cuando jugamos los tres juntos en el jardín, estoy viviendo la vida que siempre soñé, pero nunca creí posible. Diego sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. No era gratitud lo que sentía hacia Carmen, era algo mucho más profundo y aterrador. «Carmen», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Pero también siento miedo», continuó. «Miedo de que esto sea solo una fantasía hermosa que terminará lastimándonos a todos. Miedo de que usted se canse de jugar a la familia feliz con la empleada doméstica. Miedo de que Mateo crezca confundido sobre quién soy realmente en su vida». Mateo, como si hubiera entendido que se hablaba de él, se giró en brazos de su padre y extendió sus manitas hacia Carmen, balbuceando «ma», con claridad. «¿Ven?», dijo Javier con voz suave pero firme. «Ese niño ya la considera su madre. ¿Qué pasará cuando esto termine? Cuando usted se case con alguien de su clase social y Carmen tenga que irse, Mateo perderá a otra figura materna y Carmen nunca se recuperará». Diego miró a su hijo, quien continuaba estirando los brazos hacia Carmen con insistencia. La realidad de las palabras de Javier lo golpeó con fuerza brutal. Si había alguna posibilidad de que esta situación terminara mal, sería él quien más sufriría las consecuencias emocionales. Carmen se acercó y tomó a Mateo en brazos, quien inmediatamente se acurrucó contra su cuello. «Señor Mendoza», dijo con voz temblorosa pero determinada, «creo que Javier tiene razón. Esta situación se ha vuelto demasiado complicada emocionalmente. Tal vez sea mejor que busque una cuidadora profesional para Mateo». «¿Está renunciando?», preguntó Diego, sintiendo pánico genuino en su voz. «Estoy protegiendo a todos nosotros de un dolor mayor en el futuro». Diego se levantó abruptamente, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. «Carmen, en 2 meses usted ha conseguido lo que meses de terapia profesional no lograron. Mateo está feliz, saludable, desarrollándose normalmente. ¿Cómo puedo dejar ir? Porque a veces amar a alguien significa hacer lo que es mejor para ellos, no lo que queremos para nosotros», respondió Carmen, besando suavemente la frente de Mateo. Javier observaba el intercambio con expresión sombría. «Señor Mendoza, entiendo que esto es difícil para usted también, pero mi hermana ha dedicado su vida entera a cuidar a otros. Por una vez, alguien tiene que cuidar de ella». Diego los miró a ambos, sintiendo como si estuviera perdiendo algo precioso que apenas había comenzado a comprender. Durante años después de la muerte de Elena, había creído que nunca volvería a sentir amor romántico. Ahora, al darse cuenta de que sí podía amar de nuevo, la persona que había despertado esos sentimientos estaba dispuesta a marcharse para protegerlo. «¿Y si no me importan las diferencias sociales?», preguntó desesperadamente. «¿Y si estoy dispuesto a enfrentar cualquier escándalo o crítica?». Carmen lo miró con una mezcla de amor y tristeza que partía el corazón. «Señor Mendoza, usted dice eso ahora,
en medio de la emoción del momento. Pero cuando la realidad se imponga, cuando sus socios cuestionen sus decisiones, cuando la prensa sensacionalista publique artículos sobre el millonario y su empleada doméstica, cuando los padres en el colegio exclusivo de Mateo murmuren sobre su elección, ¿seguirá sintiéndose igual? Diego quiso protestar, quiso asegurarle que nada de eso importaba, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Carmen tenía razón al cuestionar la durabilidad de sus sentimientos bajo presión social. «Yo necesito pensarlo», admitió finalmente. Todo esto es muy abrumador». Carmen asintió, con comprensión y dolor en sus ojos. «Por supuesto. Mientras tanto, creo que es mejor que me tome unos días libres. Esto nos dará a ambos perspectiva y tiempo para decidir qué es lo correcto. ¿Quién cuidará de Mateo? La señora García puede hacerlo temporalmente. Mateo la conoce y confía en ella ahora que está más estable emocionalmente». Diego sintió como si su mundo cuidadosamente reconstruido estuviera a punto de colapsar nuevamente. Pero al mirar el rostro determinado de Carmen, supo que no había argumento que pudiera hacerla cambiar de opinión en ese momento. 5 días habían transcurrido desde que Carmen se marchó de la mansión, y Diego se encontraba viviendo en un infierno de su propia creación. Mateo había regresado a un estado de irritabilidad constante, aunque no tan severo como antes. Lloraba por Carmen, preguntaba por ella con sus balbuceos y rechazaba los intentos de la señora García por consolarlo. Diego estaba sentado en su despacho, fingiendo revisar informes financieros, cuando escuchó los pasos familiares de su asistente ejecutiva, Cristina Vega, acercándose por el pasillo. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Cristina al entrar, portando una tablet y su expresión habitual de eficiencia profesional. «Necesitamos repasar la agenda de la próxima semana y hay varios asuntos urgentes que requieren su atención». Diego levantó la vista de los documentos que no había estado leyendo realmente. «Buenos días, Cristina. Proceda». Cristina había trabajado para él durante 5 años, y Diego reconocía que era una mujer brillante. Tenía 30 años, un MBA de prestigio, venía de una familia acomodada y había demostrado ser invaluable para el crecimiento de su empresa. También era hermosa, elegante, y exactamente el tipo de mujer que la sociedad esperaría que él cortejara. «El lunes tiene almuerzo con los directores del Banco de Inversión Suizo», comenzó Cristina. «El martes, la Junta Directiva ha programado una sesión extraordinaria para revisar los números del tercer trimestre. El miércoles». La voz de Cristina se desvaneció en el fondo mientras Diego la observaba objetivamente. Durante años había notado las miradas prolongadas que ella le dirigía, las sonrisas que duraban un segundo más de lo profesionalmente necesario, la forma en que encontraba excusas para trabajar hasta tarde cuando él se quedaba en la oficina. «Cristina», la interrumpió suavemente, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Ella parpadeó, sorprendida por el cambio de dirección en la conversación. «Por supuesto, señor Mendoza. Si yo la invitara a cenar, ¿se aceptaría?» El rostro de Cristina se iluminó con una sonrisa radiante que intentó disimular con profesionalismo. Sería un honor, señor Mendoza». Diego asintió lentamente. Sería tan fácil. Cristina entendía su mundo, compartía sus ambiciones, encajaría perfectamente en su círculo social. Sus padres la adorarían. La prensa aplaudiría la unión. Y Mateo crecería en un ambiente socialmente aceptable. «Esta noche a las 8, puedo enviar un coche a recogerla». «Perfecto», respondió Cristina con las mejillas ligeramente sonrosadas. «¿Algún restaurante en particular?» «El Lorenzo. Haré que preparen una mesa privada». Después de que Cristina se marchó, Diego se recostó en su silla de cuero.
sintiéndose extrañamente vacío, a pesar de haber tomado lo que parecía ser una decisión lógica. Carmen tenía razón. Él necesitaba a alguien de su mundo, alguien que comprendiera las presiones y expectativas de su posición social. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Mateo sentado en el suelo del salón, empujando desanimadamente sus juguetes sin el entusiasmo habitual. La señora García estaba sentada cerca, observándolo con preocupación maternal. «¿Cómo ha estado hoy?», preguntó Diego, arrodillándose junto a su hijo. «Mejor que ayer, señor, pero sigue preguntando por Carmen». Esta mañana gateó hasta su habitación y se quedó sentado frente a la puerta, como esperando que apareciera. Diego sintió una punzada de culpa. Levantó a Mateo en brazos, y el niño se acurrucó contra él, pero sin la alegría espontánea que había caracterizado sus interacciones durante las semanas con Carmen. «Señora García, esta noche saldré a cenar. ¿Podría quedarse con Mateo?». «Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar? Es una cita». Diego vaciló antes de responder. «Sí, con Cristina Vega, mi asistente ejecutiva». La señora García asintió diplomáticamente, pero Diego notó una sombra de preocupación en sus ojos experimentados. «Señor Mendoza, si me permite una observación, durante todos estos años trabajando para su familia, nunca había visto a Mateo tan feliz como estuvo con Carmen, y nunca lo había visto a usted tan relajado y contento. Las circunstancias eran complicadas, señora García». «El amor siempre es complicado, señor, pero eso no significa que debamos huir de él». 3 horas después, Diego estaba sentado en la mesa más exclusiva del restaurante Lorenzo, observando cómo Cristina relataba anécdotas divertidas sobre sus viajes de negocios a Nueva York. Ella estaba radiante, vestida con un elegante vestido negro que resaltaba su figura esbelta, y conversaba con la sofisticación que solo años de educación privilegiada podían proporcionar. Y entonces el director del hedge fund me dijo que nunca había conocido a una mujer tan joven con una comprensión tan profunda de los mercados emergentes. Cristina reía melodiosamente. «Fue muy halagador, aunque sospecho que estaba intentando impresionarme para conseguir una reunión contigo». Diego sonrió educadamente, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Carmen contándole cuentos a Mateo con voces divertidas, en sus risas genuinas cuando el niño hacía algo gracioso, en la forma natural con que convertía los momentos más simples en algo mágico. «Diego, ¿estás bien?», preguntó Cristina, tocando suavemente su mano. «Pareces distante». «Perdona, Cristina. Ha sido una semana difícil con Mateo. Entiendo perfectamente. Los niños pueden ser muy demandantes. Una vez que nos casemos, podríamos considerar contratar una niñera interna de tiempo completo. Así tendrías más libertad para concentrarte en la empresa». Las palabras «una vez que nos casemos» resonaron en la cabeza de Diego como una alarma. Cristina ya estaba planeando un futuro juntos, basado en una sola cena. «Cristina, creo que hay un malentendido». «No, no lo hay», lo interrumpió suavemente. «Diego, llevamos 5 años trabajando juntos. He estado esperando pacientemente a que te recuperaras del luto por Elena. Sé que puedo ser exactamente lo que necesitas. Una compañera que entienda tu mundo, que apoye tus ambiciones, que pueda representarte dignamente en eventos sociales». Diego la miró fijamente. Todo lo que decía tenía perfecto sentido lógico. Cristina sería una esposa ideal según cualquier parámetro social o profesional. Pero mientras la escuchaba hablar, se dio cuenta de algo fundamental. No sentía absolutamente nada por ella más allá de respeto profesional y aprecio superficial. «Cristina, eres una mujer extraordinaria, pero estás enamorado de la empleada doméstica», terminó ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Sí, me enteré. Los chismes viajan rápido en círculos pequeños como el nuestro. Diego se quedó en silencio, sorprendido por la directness de Cristina. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace una semana. Mi prima Victoria vive cerca de tu casa y la vio paseando por el jardín contigo y Mateo. Pensé que tal vez solo era una fase, algo comprensible después de todo lo que habías pasado con tu hijo. Pero cuando me invitaste a cenar tonight, supe que estabas tratando de convencerte de que podías olvidarla. Diego se recostó en su silla, sintiéndose completamente transparente. ¿Es tan obvio? Para alguien que te conoce como yo, sí. Diego, he estado enamorada de ti durante años, pero no soy estúpida. Sé reconocer cuando un hombre está perdidamente enamorado de otra mujer. Cristina, lo siento. No te disculpes. Solo dime una cosa. ¿Realmente crees que puedes ser feliz con alguien como yo, sabiendo lo que sientes por ella? Diego cerró los ojos por un momento, finalmente permitiéndose admitir la verdad que había estado evitando. No, no puedo. Cristina asintió con tristeza, pero sin amargura. Entonces deja de torturarte y ve a buscarla. La vida es demasiado corta para desperdiciar el amor verdadero por orgullo social. ¿Y si no funciona? ¿Y si las diferencias entre nosotros son demasiado grandes? ¿Y si sí funciona? ¿Y si el amor es más fuerte que las convenciones sociales? Diego, durante años te he visto dirigir tu empresa con decisión y coraje. ¿Por qué no puedes tomar esa misma decisión con tu vida personal? Diego miró a Cristina con nueva admiración. No solo era profesionalmente competente, sino también generosa y sabia en asuntos del corazón. Gracias, Cristina, por entender, por ser honesta conmigo, por dejarte ir a buscar a la mujer que realmente amas. Sonrió con tristeza. Es lo mínimo que puedo hacer por un amigo. Al día siguiente, Diego despertó con una claridad mental que no había experimentado en días. Las palabras de Cristina habían resonado en su mente toda la noche. ¿Por qué no puedes tomar esa misma decisión con tu vida personal? Tenía razón. Durante años había tomado riesgos calculados en los negocios. Había apostado millones en ventures que otros consideraban imposibles. ¿Por qué no podía apostar por el amor? Se dirigió directamente al despacho de la señora García, donde la encontró preparando el desayuno de Mateo. Señora García, necesito la dirección de Carmen. El ama de llaves lo miró con una mezcla de alivio y satisfacción. Ya era hora, señor Mendoza. La muchacha vive en el barrio de Lavapiés, en la calle Argumosa número 47, tercer piso, apartamento B. ¿Cómo está Mateo esta mañana? Inquieto, como todos estos días. Anoche lloró llamando a Carmen. Creo que ese niño entiende más de lo que creemos sobre lo que está pasando. Diego asintió, sintiendo una nueva determinación. No solo estaba luchando por su propia felicidad, sino por la de su hijo también. Prepare a Mateo, vamos a buscar a Carmen. ¿Está seguro, señor? No sabemos cómo va a reaccionar ella. Estoy seguro de que no puedo seguir viviendo así. Y estoy seguro de que Mateo tampoco puede. Una hora después, Diego conducía su Mercedes por las calles estrechas de Lavapiés, un barrio que jamás había visitado a pesar de haber vivido en Madrid toda su vida. Era un mundo completamente diferente al suyo. Edificios antiguos con fachadas desgastadas, ropa colgada en balcones diminutos, pequeños comercios familiares y una diversidad cultural vibrante que contrastaba enormemente con las zonas exclusivas donde se movía habitualmente. Encontró el número 47 después de dar varias vueltas por calles que apenas permitían el paso de su coche. Era un edificio de 5 plantas con una puerta de madera verde desgastada y un portero automático que claramente había visto mejores días. Diego levantó a Mateo de su silla del coche y subió las escaleras de mármol gastado hasta el tercer piso.
El corazón le latía con fuerza mientras buscaba el apartamento B. Finalmente lo encontró. Una puerta sencilla con una pequeña placa que decía Familia Rodríguez. Tocó el timbre, escuchando su sonido metálico resonar dentro del apartamento. Después de unos momentos, escuchó pasos acercándose y la voz familiar de Carmen al otro lado de la puerta. ¿Quién es? Carmen, soy Diego. Estoy aquí con Mateo. Se escuchó el ruido de varios cerrojos abriéndose y finalmente la puerta se abrió, revelando a Carmen con una expresión de completo asombro. Vestía vaqueros sencillos y una camiseta blanca, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta desordenada. Para Diego, nunca había estado más hermosa. «Señor Mendoza, ¿qué hace aquí? ¿Cómo consiguió mi dirección? Necesitaba verte, necesitábamos verte», dijo, señalando a Mateo, quien al ver a Carmen había comenzado a agitarse emocionado en brazos de su padre. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas al ver al niño. «¡Mamá! ¡Mamá!», balbuceó Mateo, extendiendo sus bracitos hacia ella con desesperación. Carmen no pudo resistirse y tomó al niño en sus brazos. Inmediatamente Mateo se calmó, acurrucándose contra su cuello como si hubiera estado esperando ese momento durante una eternidad. «Oh, pequeño mío, cuánto te he echado de menos», murmuró Carmen, besando su cabecita rizada. «Carmen, por favor, ¿podemos hablar?», pidió Diego. Ella vaciló, mirando hacia el interior del apartamento. «No sé si es una buena idea, señor Mendoza. Mi familia está aquí y... Por favor, solo unos minutos». Carmen suspiró y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Diego entró en un apartamento pequeño pero inmaculadamente limpio. La sala de estar era diminuta, con un sofá gastado pero cómodo, una mesa de centro hecha a mano y fotografías familiares en marcos sencillos. A pesar de la modestia evidente, había calidez y amor en cada rincón. «Carmen, ¿quién era en la puerta?», gritó una voz desde la cocina. Es mi jefe, mamá, el padre de Mateo». Una mujer de aproximadamente 50 años apareció secándose las manos con un delantal. Tenía los mismos ojos verdes que Carmen y una expresión de curiosidad mezclada con nerviosismo. «Señora Rodríguez», dijo Diego extendiendo la mano. «Soy Diego Mendoza. Es un placer conocerla». La madre de Carmen le estrechó la mano con cierta timidez. «El placer es mío, señor Mendoza. Carmen nos ha contado mucho sobre usted y el pequeño Mateo». En ese momento, Javier apareció desde lo que parecía ser un dormitorio, con libros en las manos. Su expresión se endureció al ver a Diego. «¿Qué hace aquí?», preguntó sin preámbulos. «Javier, por favor», lo reprendió suavemente su madre. «Vine a hablar con Carmen», respondió Diego calmadamente, «y a pedirle que regrese». «¿Para qué?». «Para continuar con esta situación imposible que solo puede terminar lastimando a mi hermana». Diego miró directamente a Javier, después a la señora Rodríguez y finalmente a Carmen, quien sostenía a Mateo mientras el niño jugaba contento con un mechón de su cabello. «Vine a decirle a Carmen que la amo y a pedirle que se case conmigo». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Carmen se quedó paralizada, mirando a Diego con los ojos muy abiertos. La señora Rodríguez se llevó una mano al pecho y Javier dejó caer sus libros al suelo. «¿Qué? ¿Qué ha dicho?», susurró Carmen. Diego se acercó a ella, tomando sus manos libres entre las suyas. «He dicho que te amo, Carmen Rodríguez. No por gratitud, no por conveniencia, sino porque eres la mujer más extraordinaria que he conocido, porque has llenado mi vida y la de Mateo de una felicidad que creía perdida para siempre, porque cuando no estás con nosotros, el mundo pierde color. Pero las diferencias sociales, su reputación, el futuro de Mateo», balbuceó Carmen, «todo eso me importa menos que tu felicidad
y la nuestra como familia. Carmen, he estado dispuesto a arriesgar millones en inversiones empresariales. ¿Por qué no podría arriesgar todo por el amor de mi vida? Javier se adelantó, su expresión aún escéptica. Señor Mendoza, es fácil decir esas palabras en un momento de emoción. Pero cuando la realidad se imponga, cuando sus amigos millonarios la miren con desprecio, cuando la prensa publique artículos humillantes sobre su Cenicienta, cuando... Javier, lo interrumpió Diego firmemente. Durante 5 años he dirigido una empresa que ahora vale 1.000 millones de euros. He enfrentado crisis financieras, competencia feroz y presión mediática constante. Si no puedo proteger a la mujer que amo de los chismes sociales, entonces no merezco llamarme hombre. La señora Rodríguez se acercó a su hija y puso una mano cariñosa en su mejilla. Hijita, ¿qué dice tu corazón? Carmen miró a Mateo, quien la observaba con sus grandes ojos oscuros. Después miró a Diego, cuya expresión reflejaba vulnerabilidad completa. Mi corazón dice que los amo a ambos más de lo que creía posible amar a alguien, pero mi cabeza me dice que esto es demasiado complicado. Carmen, dijo Diego arrodillándose frente a ella. Hace meses, mi cabeza me decía que Mateo necesitaba un internado especializado porque yo era incapaz de ser un buen padre. Mi corazón me decía lo contrario, pero no le hice caso. Cuando finalmente decidí seguir mi corazón y confiar en ti, mi vida cambió completamente. Los mejores momentos de mi vida han llegado cuando dejé de pensar demasiado y simplemente sentí. Carmen cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación nueva en su mirada. ¿Realmente está dispuesto a enfrentar todo lo que vendrá? Los juicios, las críticas, la presión social. Contigo a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa. Carmen miró a su familia. Su madre le sonreía con ojos llorosos, y aunque Javier seguía preocupado, pudo ver amor y apoyo en su expresión. Entonces sí, susurró Carmen. Sí, Diego Mendoza, me casaré contigo. Mateo, como si hubiera entendido perfectamente lo que acababa de suceder, aplaudió con sus manitas regordetas y gritó «¡Mamá! ¡Papá!», señalando a ambos adultos alternativamente. Y por primera vez desde la muerte de Elena, Diego sintió que su familia estaba completa. 3 semanas después del compromiso, la mansión Mendoza se había transformado en un torbellino de preparativos matrimoniales. Diego había insistido en una ceremonia íntima pero elegante, consciente de que Carmen se sentiría abrumada por una celebración ostentosa. Sin embargo, lo que no había anticipado era la intensidad del escrutinio público que su compromiso había generado. La noticia había filtrado a los medios de comunicación cuando un fotógrafo freelance había capturado imágenes de Diego y Carmen paseando por el parque con Mateo. El titular del periódico sensacionalista había sido cruel y directo. El millonario y su Cenicienta, amor verdadero o estrategia de marketing. Diego estaba en su despacho, revisando con creciente irritación los artículos que Cristina había recopilado esa mañana cuando Carmen entró llevando a Mateo en brazos. «¿Cómo está mi familia favorita?», preguntó Diego, cerrando inmediatamente la tablet para evitar que Carmen viera los titulares hirientes. «Mateo acaba de dar 3 pasos seguidos sin apoyo», anunció Carmen con una sonrisa radiante. «Nuestro pequeño será todo un corredor antes de la boda». «¿En serio?». Diego se levantó emocionado, acercándose para abrazar a ambos. «¿Dónde ocurrió ese milagro?». «En el jardín trasero». Se soltó de la mesa de hierro y caminó directamente hacia mí. Fue como si quisiera demostrarme que está listo para ser el paje perfecto en nuestra boda. Diego sonrió, pero Carmen notó inmediatamente la tensión en sus hombros. «¿Qué pasa, amor? Te conozco lo suficiente para saber cuando algo te preocupa». Diego suspiró,
sabiendo que no podía ocultarle la verdad a Carmen por mucho tiempo. Han salido algunos artículos sobre nosotros en la prensa. Nada que no esperáramos, pero algunos son desagradables. Carmen dejó a Mateo en su corralito y se acercó a Diego. ¿Qué tipo de desagradables? El típico sensacionalismo, especulaciones sobre mis motivos, comentarios sobre las diferencias económicas entre nosotros, teorías ridículas sobre estrategias de imagen pública. Carmen extendió la mano hacia la tablet que Diego había cerrado. Déjame verlos. Carmen, no creo que sea buena idea. Diego, si vamos a enfrentar esto juntos, necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. Reluctante, Diego le entregó la tablet. Carmen leyó en silencio durante varios minutos, su expresión pasando de curiosidad a dolor y finalmente a determinación. La empleada doméstica que casó al millonario. Leyó en voz alta. Calculó Carmen Rodríguez cada movimiento para seducir al viudo más rico de España. Expertos en psicología infantil cuestionan si la supuesta conexión entre la niñera y el bebé problemático fue genuina o manipulada. Diego observó cómo las palabras impactaban a Carmen, sintiendo una furia creciente hacia los periodistas que se atrevían a cuestionar la pureza de los sentimientos de la mujer que amaba. Carmen, tú sabes que nada de esto es verdad. La gente que nos conoce realmente, que ha visto cómo eres con Mateo, que ha presenciado nuestra relación, pero la gente que no nos conoce va a creer estas versiones, interrumpió Carmen, su voz temblando ligeramente. Diego, ¿has pensado en cómo esto va a afectar a Mateo cuando crezca? ¿Qué pasará cuando sus compañeros de colegio busquen en Internet y encuentren artículos que describen a su madre como una oportunista? Para cuando Mateo tenga edad para entender estas cosas, serán noticias viejas y olvidadas. Carmen se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. No lo serán, Diego. En la era digital, nada se olvida jamás. Estos artículos existirán para siempre, y cada vez que alguien quiera lastimar a nuestra familia, los sacarán a relucir. Diego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Estás teniendo dudas sobre casarte conmigo? Carmen levantó la mirada, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. Tengo dudas sobre si es justo para ti y para Mateo que yo forme parte de sus vidas cuando eso significa exponerlos a este tipo de escrutinio. En ese momento sonó el teléfono del despacho. Diego lo ignoró inicialmente, pero la insistencia lo obligó a responder. ¿Sí? Señor Mendoza, soy Cristina. Siento molestarlo en casa, pero ha ocurrido algo que necesita saber inmediatamente. ¿Qué pasa? Los miembros del Consejo Directivo han convocado una reunión extraordinaria para mañana por la mañana. Aparentemente, algunos inversionistas importantes han expresado preocupaciones sobre su situación personal y cómo podría afectar la imagen de la empresa. Diego sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué tipo de preocupaciones? Preferiría discutirlo en persona, señor. Puede venir a la oficina esta tarde. Estaré allí en 1 hora. Diego colgó el teléfono y miró a Carmen, quien había escuchado parte de la conversación. «Era sobre la empresa, ¿verdad?», preguntó Carmen. «Los problemas ya han comenzado. Carmen, esto es temporal. La gente se olvidará pronto y...» «Diego, para», lo interrumpió Carmen poniéndose de pie. «No podemos seguir pretendiendo que esto no va a tener consecuencias reales. Tu empresa, que has construido durante años, podría verse afectada. Mateo podría crecer siendo objeto de chismes y especulaciones. Y tú podrías terminar arrepintiéndote de haber elegido el amor por encima de la lógica. Jamás me arrepentiré de amarte. Eso dices ahora, pero ¿qué pasará dentro de 5 años cuando las consecuencias se acumulen? ¿Seguirás sintiéndote igual?» Diego se acercó a ella, rodeándola con sus brazos. «Carmen, escúchame bien.
He enfrentado crisis empresariales que podrían haber destruido todo lo que había construido. He navegado por mercados volátiles, competencia despiadada y recesiones económicas. Si no puedo proteger a mi familia de unos cuantos artículos de prensa, entonces no merezco llamarme empresario. Pero esto es diferente, Diego. Esto no es solo sobre dinero o contratos. Esto es sobre reputaciones, sobre la forma en que la sociedad nos va a juzgar por el resto de nuestras vidas. Mateo, desde su corralito, comenzó a balbucear, como si sintiera la tensión en el aire. Carmen se acercó automáticamente a consolarlo y el niño se calmó inmediatamente al sentir su presencia. ¿Ves eso?, dijo Diego. Eso es lo real, Carmen. La forma en que Mateo te necesita, la forma en que yo te amo, la familia que hemos construido juntos. Todo lo demás es ruido. Carmen levantó a Mateo en brazos, y el niño se acurrucó contra ella, agarrando un mechón de su cabello con su pequeño puño. Tal vez tengas razón, murmuró Carmen, pero necesito tiempo para procesar todo esto. La reunión de mañana, los artículos, las implicaciones para Mateo. ¿Qué estás diciendo exactamente? Carmen lo miró con ojos llenos de amor y dolor. Estoy diciendo que tal vez deberíamos posponer la boda hasta que sepamos exactamente qué tan severas van a ser las consecuencias. No cancelarla. Se apuró a aclarar al ver la expresión de pánico en el rostro de Diego. Pero sí esperar hasta que las aguas se calmen. Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Después de haber encontrado finalmente el coraje para luchar por su amor, la realidad externa amenazaba con separarlo nuevamente de Carmen. ¿Y si las aguas nunca se calman completamente? Entonces tendremos que decidir si estamos dispuestos a vivir en una tormenta permanente. En ese momento, como si hubiera entendido la conversación, Mateo extendió sus bracitos hacia su padre, balbuceando, «Papá», con insistencia. Diego lo tomó en brazos, y el niño inmediatamente juntó las cabezas de sus dos padres con sus manitas, como si intentara mantenerlos unidos físicamente. «Mira esto, Carmen», dijo Diego con voz emocionada. «Mateo sabe que somos una familia. Él no entiende de clases sociales o escándalos mediáticos. Solo sabe que nos necesita a ambos». Carmen sonrió a través de sus lágrimas, acariciando la mejilla de Mateo. «Tienes razón, pero un niño merece crecer en un ambiente de estabilidad, no en medio de una guerra mediática. Entonces haremos lo que sea necesario para protegerlo, pero sin renunciar a ser una familia». La reunión del consejo directivo había sido tan brutal como Diego había temido. Durante 2 horas había escuchado a inversionistas y miembros del directorio expresar sus preocupaciones sobre cómo su vida personal podría afectar la imagen corporativa de la empresa. Algunos habían sido diplomáticamente evasivos, otros brutalmente directos. «Diego, entendemos que el corazón tiene sus razones», había dicho Roberto Vázquez, el inversionista más antiguo, «pero los mercados financieros son despiadados. Una imagen corporativa manchada puede costar millones en contratos perdidos». Diego había defendido su posición con la misma pasión que había mostrado en negociaciones multimillonarias, pero podía sentir la resistencia en la sala. Al final, habían llegado a un acuerdo temporal. Él tendría 3 meses para demostrar que su situación personal no afectaría negativamente los resultados de la empresa. Ahora, conduciendo de regreso a casa, Diego reflexionaba sobre las palabras que había escuchado. Por primera vez en su carrera empresarial, se enfrentaba a un obstáculo que no podía resolver con estrategia o dinero: la percepción pública. Al entrar en la mansión, encontró una escena que le llenó el corazón de calidez. Carmen estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de álbumes de fotografías, mientras Mateo gateaba alrededor explorando las imágenes esparcidas.
Era evidente que Carmen había estado viendo fotos de Elena. «Hola», dijo Diego suavemente, sentándose junto a ellos. «Hola», respondió Carmen con una sonrisa melancólica. «La señora García me trajo estos álbumes. Quería conocer mejor a Elena, entender la mujer que fue la primera esposa de mi futuro esposo y la madre de mi futuro hijo». Diego recogió una fotografía donde Elena aparecía embarazada, radiante de felicidad, con las manos amorosamente posadas sobre su vientre abultado. «Era hermosa», dijo Carmen, «y se ve que te amaba profundamente». Así era. «Pero Carmen, Elena pertenece al pasado. Tú eres mi presente y mi futuro». Carmen tomó otra fotografía, esta de Elena, sosteniendo a Mateo recién nacido. «Diego, he estado pensando mucho desde que te fuiste esta mañana, sobre Elena, sobre nosotros, sobre lo que realmente significa construir una familia». «¿Y a qué conclusión llegaste?» Carmen miró directamente a los ojos de Diego. «Elena no tuvo que luchar contra el escrutinio público por amar a un millonario. Ella pertenecía a tu mundo desde el principio. Pero su amor por ti y por Mateo fue genuino, puro, sin complicaciones externas». Diego frunció el ceño, sin estar seguro hacia dónde se dirigía Carmen. «¿Qué intentas decirme?» «Que yo también te amo genuinamente, sin complicaciones, sin intereses ocultos. Y la diferencia entre Elena y yo no es la clase social o la cuenta bancaria. La diferencia es que yo tengo que demostrar constantemente que mi amor es real, mientras que el de ella nunca fue cuestionado». Mateo gateó hasta Carmen, llevando en su boca una fotografía arrugada. Carmen se la quitó suavemente y la alisó con cuidado. Era una imagen de Elena y Diego en su boda, ambos radiantes de felicidad. «¿Sabes qué me dijo la señora García esta mañana?», continuó Carmen. «Me dijo que Elena era una mujer valiente, que cuando los médicos le dijeron que el embarazo podría ser riesgoso debido a una condición cardíaca previa, ella decidió seguir adelante porque quería darte un hijo más que cualquier otra cosa en el mundo». Diego sintió un nudo en la garganta. Era una historia que rara vez compartía con alguien. Elena arriesgó su vida por amor. Murió siendo valiente. Y yo he estado siendo cobarde. «Carmen, no eres cobarde. Eres prudente, sensata». «No, Diego. He estado permitiendo que el miedo y las opiniones de otros determinen mis decisiones. ¿Cómo puedo honrar la memoria de Elena siendo menos valiente que ella?» Carmen se puso de pie, con una determinación nueva brillando en sus ojos verdes. «Diego Mendoza, no voy a posponer nuestra boda. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado, los artículos, la reunión de hoy». «Estoy segura, porque finalmente entendí algo fundamental. Elena luchó contra la muerte por amor. Yo puedo luchar contra unos cuantos chismosos por el mismo motivo». Diego se levantó y la abrazó, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «Carmen, la reunión de hoy no fue fácil. Me han dado un ultimátum. 3 meses para probar que nuestra relación no dañará la empresa». «¿Y cómo planeas hacer eso?» Diego sonrió, esa sonrisa que Carmen había aprendido a reconocer como señal de que había encontrado una solución brillante. «Haciendo lo que mejor se me da, convertir un desafío en una oportunidad. Carmen, ¿estarías dispuesta a ser la cara de una nueva fundación benéfica que estoy considerando crear? ¿Una fundación? La Fundación Elena y Carmen Mendoza para el Desarrollo Infantil, enfocada en ayudar a familias de bajos recursos a acceder a cuidado infantil de calidad, educación temprana y apoyo psicológico para niños traumatizados». Los ojos de Carmen se iluminaron. «Diego, eso sería perfecto. Transformarías de la empleada que cazó al millonario en la filántropa que dedica su vida a ayudar a niños necesitados. Y lo mejor es que sería completamente genuino,
porque conozco tu corazón y sé que es exactamente el tipo de trabajo que te apasiona. Carmen lo besó impulsivamente. Eres brillante. Pero hay un pequeño cambio que me gustaría hacer. ¿Cuál? Que se llame Fundación Elena Mendoza para el Desarrollo Infantil. Elena merece ser recordada por su propia identidad, no como parte de una pareja. Y yo quiero construir mi propio legado junto al suyo, no mezclado con él. Diego la miró con admiración renovada. Incluso en el momento de aceptar una solución que la beneficiaría, Carmen pensaba en honrar apropiadamente la memoria de su esposa fallecida. Te amo aún más por decir eso. Mateo, que había estado observando el intercambio emocional, se incorporó agarrándose de la pierna de Carmen y dio 2 pasos tambaleantes hacia Diego antes de caer suavemente sobre la alfombra. Ambos adultos aplaudieron emocionados. «¡Lo hizo otra vez!», exclamó Carmen. «Nuestro pequeño genio está listo para caminar por el pasillo el día de la boda». Diego levantó a Mateo en el aire y el niño se rió con esa risa pura e inocente que había estado ausente de la casa durante demasiado tiempo. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Diego. «Mateo nunca recordará los artículos de prensa o las reuniones difíciles. Solo recordará crecer en una casa llena de amor, con una madre que lo adoré incondicionalmente y un padre que luchó por mantener unida a su familia». Carmen se acurrucó contra Diego mientras él sostenía a Mateo. «Y cuando sea mayor y lea esos artículos en Internet, verá también todas las vidas que cambiamos a través de la fundación, todas las familias que ayudamos, todo el bien que surgió de nuestro amor». «Exacto. Los chismosos escriben titulares, pero nosotros escribimos la historia real». Mateo balbuceó alegremente y por primera vez en semanas lo que dijo fue completamente claro. Familia. Diego y Carmen se miraron con asombro y emoción. Su hijo había pronunciado la palabra más importante de todas. «Sí, pequeño», dijo Carmen acariciando su cabecita. «Somos una familia. Una familia que enfrentará todo juntos», añadió Diego. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el salón de tonos dorados, la familia Mendoza Rodríguez se abrazó sabiendo que habían encontrado algo más valioso que cualquier fortuna: amor verdadero, inquebrantable y eterno. 6 meses después, cuando los periódicos publicaron fotografías de la boda íntima pero elegante, seguidas inmediatamente por el anuncio de la nueva fundación benéfica y su primera donación de 5 millones de euros, el tono de la cobertura mediática cambió completamente. El titular que Diego enmarcó en su despacho decía: «La historia de amor que inspiró una revolución benéfica, cómo el millonario y su esposa están cambiando vidas en toda España». Pero el verdadero premio no estaba colgado en ninguna pared. Estaba en su casa cada noche, Mateo correteando feliz entre sus padres, Carmen desarrollando programas educativos que ayudarían a miles de niños, y Diego descubriendo que el éxito más grande de su vida no se medía en euros, sino en sonrisas, abrazos y la palabra familia pronunciada con amor infinito. Al final, el bebé que una vez mordió a todas las niñeras había encontrado no solo una madre, sino una familia completa dispuesta a enfrentar cualquier tormenta con tal de mantenerse unidos.